Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego acompañándolos hoy con el mensaje del Evangelio para este tercer domingo de Cuaresma. ¿Cómo va esos propósitos? ¿Cómo van esos propósitos de Cuaresma? ¿Cómo va nuestro caminar cuaresmal? Todos los días tenemos una oportunidad nueva para seguir convirtiéndonos, para seguir trabajando en todas estas cosas que necesitamos trabajar para ser mejores discípulos de Jesús. Muy bien, vamos a dejar entonces ahora que la voz del Evangelio de Juan nos hable al corazón con este bello pasaje del capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículos 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Muy bien, el ministerio de Jesús está compuesto de diferentes momentos de enseñanzas, como grandes lecciones que él le da a las multitudes y a sus discípulos, predicaciones, sermones en los cuales Jesús enseña los misterios del reino de Dios, pero también enseña acerca de la salvación, enseña acerca de Dios, etcétera, etcétera. También los milagros que Jesús realiza en los evangelios, que son evidencia de su divinidad, pero también evidencia de la presencia del reino de Dios en medio de nosotros. Como sea, en el Evangelio de Juan no se habla de milagros, sino de signos o de señales, y tiene un sentido un poquito más rico esta expresión. Pero también en el Evangelio de Juan, como en los profetas del Antiguo Testamento, el ministerio de Jesús está compuesto por señales proféticas o por acciones proféticas, como la que vemos en el día de hoy. Señales proféticas que como que recogen diferentes significados. Miremos entonces las implicaciones de esta señal profética, la purificación, no la limpieza, la purificación del templo. Y es muy impresionante que esté al principio del Evangelio, al principio del ministerio de Jesús, antes inclusive de cualquier otro signo. Este es de los primeros que Jesús hace. Muy bien, ¿cuáles son entonces las implicaciones? La primera es que aquí hay una crítica muy sutil, pero muy fuerte, a la religión, o más bien a la relación que el pueblo de Israel ha establecido con Dios, ¿cierto? La religión, una religión que está basada solamente en sacrificios y transacciones, no refleja realmente la relación que Dios quiere establecer con su pueblo, ¿sí? Israel es el pueblo de la alianza, y la ley de Moisés prescribe algunos sacrificios, algunas ofrendas, digámoslo así, como expresión del amor hacia Dios y de la devoción a Dios, pero no como un sustituto de las obligaciones que Israel, por convicción religiosa, las obligaciones que Israel tiene con los pobres, con las viudas, con la justicia, con la paz, ¿cierto? No sustituyen los sacrificios y las ofrendas el mandamiento del amor del amor a los hermanos, de la ayuda a los otros, etcétera, etcétera, de la justicia y de la paz. Entonces, esta es una invitación como a una vida ética,
a una vida que refleje la libertad que Dios le ha entregado al pueblo de Israel. Por supuesto, una religión que olvida esos principios de compasión y de amor no es una religión verdadera, sino que es una religión hecha a nuestra medida, ¿sí? Que tranquiliza nuestras conciencias, pero que no transforma nada dentro de nosotros. Jesús dice: saquen todo esto de aquí, llévense todo esto de aquí y dejen de hacer de la casa de mi padre un mercado. Una palabra muy fuerte. Había algo que no estaba bien en esa religión que vivía el pueblo de Israel en ese momento y que de pronto todavía nosotros podemos vivir. Había algo no muy de acuerdo a los valores del evangelio que Jesús estaba predicando, y Jesús lo quiere como develar y quiere erradicarlo también, ¿cierto? Los sacrificios y las ofrendas, sobre todo las ofrendas económicas, no son expresiones suficientes del amor a Dios. Por supuesto que pueden expresar la devoción, pero nunca van a sustituir el amor y la compasión por los demás, el perdón, la reconciliación y la entrega de uno mismo. Hay una necesidad de una relación más profunda con Dios, que no esté, como les decía, basado en transacciones o en intercambios, ¿sí? Que de eso somos muy expertos los católicos, a veces, que queremos tranquilizar nuestra conciencia con un intercambio, con una negociación con Dios, ofrecer una misa, una novena, cualquier cosa, y la vida como que no cambia, como que no se transforma. Muy bien. La segunda idea es que Jesús es el nuevo templo, y esto es importante. Miren, el templo es el lugar de encuentro, es el lugar de la adoración a Dios, es el lugar de la asamblea, es el lugar para reunirnos, ¿sí? Y el nuevo pueblo de Israel va a descubrir que el cuerpo de Jesús es un símbolo de ese templo, ¿sí? Es un símbolo de la iglesia que está hecha por los miembros de esta nueva comunidad. Ese es el nuevo templo, ese es el nuevo lugar para encontrarnos con Dios y para celebrar su presencia, la presencia de Dios, y para adorarlo también a Él. Por supuesto, la idea de que no se necesita un lugar, un templo, un edificio para alabar y para bendecir a Dios, no es nueva en el Evangelio de Juan, ni es nueva en el Nuevo Testamento. Más adelante, en el capítulo 4, en el diálogo que Jesús va a tener con la samaritana, esto va a volver a aparecer. La samaritana le dice: los samaritanos dicen que es en este monte, en el monte Gerizim, donde nosotros debemos adorar a Dios, pero los judíos dicen que es en el monte Jerusalén, en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar adecuado? Y Jesús le dice: mujer, te digo esto, llega la hora en que no es ni en este templo ni en Jerusalén, sino que los adoradores de Dios adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y busca que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Esos son los verdaderos adoradores de Dios. También en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 22, dice, en esta visión de la Nueva Jerusalén, dice el vidente, dice Juan: y no vi ningún templo, porque el Dios Todopoderoso y el Cordero es su templo. Esa es una idea que puede ser un poquito chocante para nosotros los cristianos, que amamos los templos, las iglesias grandísimas, las catedrales, las estatuas, y que hemos expresado también la belleza de Dios a través de estatuas, imágenes, templos, vitrales, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no podemos olvidar entonces lo que significan esos lugares, ¿sí? Esos lugares, lo que representan esos lugares, que son símbolos, no son la presencia de Dios, son símbolos de la presencia de Dios. ¿Qué significa entonces que Jesús es el nuevo templo? Bueno, nosotros necesitamos, por supuesto, lugares para reunirnos. Y, como les digo, la creatividad humana ha expresado la belleza de Dios de muchas maneras, no solamente a través de iglesias y pinturas y estatuas y todo esto. Nosotros no despreciamos los templos, no despreciamos estos lugares de culto, pero no olvidamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el pueblo de Cristo que está reunido en nombre de la presencia de Jesús resucitado, que se reúne en el nombre de Jesús resucitado para celebrar los sacramentos o para orar, para simplemente invocar la presencia de Dios en medio de nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 752, dice:
La iglesia es el pueblo de Dios, o es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma el cuerpo de Cristo. Es muy importante esta idea, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, son sus miembros, es la gente reunida que Dios reúne. Dice Jesús en este evangelio: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando del templo de su cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, sus discípulos, después de que Jesús resucita, recuerdan estas palabras y creen en las escrituras y en las palabras que Jesús ha hablado. Jesús entonces es el nuevo templo, y su iglesia no está hecha de piedras, sino de piedras vivas, como lo dice San Pedro en su carta. Piedras vivas, gente con diferentes culturas, diferentes lenguajes, con diferentes tradiciones, etcétera, etcétera. Pero entonces Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo edificaré nuevamente, edificaré un nuevo templo, ¿sí? Este evangelio entonces nos sugiere que es necesario dejar que Jesús destruya en nosotros todas estas cosas, estas ideas antiguas y viejas y tal vez equivocadas con las cuales nos relacionamos con Dios. Ideas y maneras de pensar que no reflejan realmente el Dios de Jesucristo, sino otro tipo de divinidades, otro tipo inclusive de ídolos o de idolatrías a las que nosotros todavía estamos apegados. Es importante que Jesús entonces destruya en nosotros todo aquello que es contrario al Dios de Jesucristo, al Dios que Él predica, al Dios Padre, ¿cierto? Para que establezcamos una relación nueva con Él y entonces nosotros hagamos parte de este templo que es la persona de Jesús, en el cual el amor, el servicio, la compasión, la ofrenda de nuestras vidas sea la base de esta nueva religión, de esta nueva forma de relacionarnos con Dios. Dejar a un lado las transacciones con Dios y entrar en una relación distinta con Él, en una relación en la que el Espíritu entonces renueve todas las cosas y nos vaya transformando día a día a imagen de Cristo. Les deseo un feliz tercer domingo y tercera semana de este tiempo de Cuaresma. Que el Señor siga llevando a feliz término esos propósitos que nos hemos hecho para esta Cuaresma. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos tomamos, por supuesto, un cafecito y nos vemos en 8 días. El Señor los bendiga. Salud. Chao, chao.